Circuito de media onda. Ya. Ya, saludos. Les vamos a explicar el circuito de media onda, duplicador de tensión o de voltaje. Muy bien, entonces empecemos. Es el transformador que tiene una capacidad de 15.5 voltios a una frecuencia de megahertz, de 60 Hz. Empecemos. Primero hay que basarnos en las mallas que tenemos. Entonces aquí tenemos la malla 1. Entonces en la malla 1 entrará por el diodo, rectificará la onda positiva y la onda negativa se eliminará. Por eso es uno de media onda. Ya, entonces tenemos un capacitor de 470 microfarados. Por consiguiente, nos fijamos en la siguiente malla. En la siguiente malla nuestro diodo rectificará la onda positiva y nuestro capacitor se cargará con el voltaje de entrada. Entonces, al unir los dos, se unirá y duplicará nuestro voltaje, que nos salen los 42.86 voltios. A continuación se va a presentar el circuito duplicador de media onda, para lo cual vamos a utilizar un transformador, vamos a utilizar dos capacitores de 470 microfaradios y dos diodos de I407. Para lo primero que debemos hacer es medir el voltaje que está ingresando desde el transformador, que este será en corriente continua, alterna, perdón. Ponemos la perilla en voltaje alterno y vamos a tener que medir. Vamos a prender y tenemos que ingresa un voltaje de 15.7 de corriente alterna. Esta es la que se va a amplificar. Mediante el circuito se va a rectificar la parte positiva y la parte negativa se va a eliminar debido a que es de media onda. Por consiguiente, vamos a medir el voltaje a la salida, que tenemos en voltaje en continua, para lo cual será un valor de 45.6 voltios aproximadamente, con lo cual se cumple que el circuito ha duplicado su valor de voltaje de entrada. También vamos a utilizar un osciloscopio en el cual se podrá mostrar cuál es el voltaje de salida. Ya, ahí se puede observar que tenemos una corriente continua, una señal continua de 45.8, que oscila entre 45.8 y 45.7, con lo cual se ha demostrado el funcionamiento del circuito. Bueno, a continuación el circuito duplicador de onda completa. Para la explicación, igual tenemos un transformador que nos rectifica a 15.5 voltios y a 60 Hz. En la primera malla tenemos que el voltaje positivo pasa a través de esta rectificado, ¿no? Y carga el primer capacitor de 470 microfaradios. Seguido la onda negativa de voltaje carga el segundo capacitor, que es igual de 470 microfaradios. Cargan y suman el voltaje a la salida, dándonos un total de 44.44 voltios de corriente continua. Siguiendo con la explicación, ahora les vamos a presentar el circuito de forma real del circuito duplicador de onda completa, en el cual podemos observar en el proto que hemos utilizado los capacitores de 470 microfaradios con sus diodos y una resistencia de 10K. Ahora vamos a verificar en la fuente cuánto nos da el voltaje que ingresará para ser rectificado, el cual tenemos que es de 15.7 aproximadamente, en promedio. Ya, ahora procedemos a medir a la salida del sistema, según nos tiene que coincidir con los anteriores mencionados, y podemos verificar que nos da un voltaje aproximado de 44.4 voltios ya rectificados. Ahora con el osciloscopio, ya continuando con el osciloscopio, podemos verificar que nos da una corriente por la gráfica y a una corriente duplicada, que nos dio lo mismo que un aproximado o promedio igual al que nos dio el voltímetro. Bien,
aquí vamos a tener el circuito de triplicador de media onda, donde tenemos la fuente de 15.5 voltios a 60 Hz, donde aquí ingresamos en el primer capacitor, llegamos, llenamos la primera malla, donde la primera malla pasa a la segunda malla con el segundo capacitor en el sentido negativo, llenando la segunda malla. Finalmente, en la tercera malla nos vamos al eje positivo, yendo al tercer capacitor de 470 microfaradios, llenando el circuito general, donde aquí tomamos las dos medidas del voltaje de salida, triplicando el voltaje que da de 63.82 voltios aproximadamente. A continuación medimos el voltaje de salida de la fuente triplicadora de tensión, que nos da alrededor de 67 voltios 67 voltios. Midiendo con el osciloscopio observamos que tenemos la onda rectificada con un voltaje de 67.8 más o menos. Con esto lo podemos comparar en el análisis ideal que hicimos en el programa, que nos sale alrededor de 63.82 voltios, que está dentro del rango permitido.